humano. Creo que el humanismo está en el mismo centro del ser de la persona. Tiene que ver con la armonía en la satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas, sociales y trascendentales. Juan Lafarga. Bienvenidos a nuestro primer programa, parte 2. Y bueno, pues en esta segunda parte que vamos a comenzar, vamos a presentarles una breve introducción de lo que es la psicología humanista para quienes no tengan conocimiento y que nos sirva a nosotros para presentar nuestra perspectiva también. Estoy abriendo en este momento la presentación que les voy a compartir y en la primera parte yo diré algunas características y en la segunda Herminia expondrá otra parte para que no sea tan cansado, para ustedes también estar escuchando una sola voz y para que todos participemos en esto. Entonces creo que ahí se puede ver la presentación ya, ¿verdad, Ale y Herminia? Sí. Entonces, Sí, ya. pues arrancamos, ¿verdad? Esta es, la titulamos Introducción a la Psicología Humanista, ¿verdad? Muy bien. Para comenzar, me gustaría que supieras que la psicología humanista surgió paralelamente a otras perspectivas sobre lo humano que comenzaron a desarrollarse durante la primera mitad del siglo XX, como son la teoría de sistemas, el constructivismo, las escuelas neofreudianas y la psicología del yo, entre otras. Todas ellas en el marco de la llamada revolución organísmica, la cual fue un movimiento dentro de las ciencias humanas que se oponía a las corrientes en psicología imperantes en la época y que en sus concepciones implicaban el modelo del ser humano robot, es decir, el ser humano como un organismo meramente reactivo. Así, en 1961 nace la perspectiva humanista, marcando este hecho histórico, la publicación del primer número de la Journal of Humanistic Psychology. No obstante, el interés en fundar un enfoque como este dentro de la disciplina psicológica surgió mucho antes. Por ejemplo, a finales de la década de los 30 y en la cuarta década del siglo XX, tanto Abraham Maslow como Carl Rogers, cada uno por su cuenta, realizaron investigaciones en el campo de la psicología clínica que los llevaron a vislumbrar esta posibilidad, ya que los temas que abordaban y sus hallazgos no estaban contemplados en ninguna de las corrientes psicológicas existentes. Lo que es más aún, parecían ser contrarias a este tipo de enfoques, no solo en lo conceptual, sino fundamentalmente en lo epistemológico. Sin embargo, no es sino hasta finales de la década de los 50 que este proceso comienza a dar frutos de manera más contundente. De esta forma, fue como en 1956 Abraham Maslow divulga el que se considera el primer artículo en el que se utiliza el concepto de psicología humanista, el cual publica en una revista de semántica con el tema precisamente de Hacia una psicología humanista, donde reflexiona sobre el por qué es necesario encaminarse hacia su creación. En 1958, junto con Anthony Zutik, crea la Journal of Humanistic Psychology, que no ve la luz sino hasta 1961, año en el que también, y al sentirse convocados por los temas y la orientación de la revista, varios psicólogos crean la Humanistic Psychology Association, por supuesto a la cabeza de la cual nombran a Maslow. Sin duda alguna, el año de 1961 es importante también porque abre sus puertas el centro Esalen, que albergará el movimiento del potencial humano, precursor de otra disciplina que se desarrollará de la mano de la psicología humanista en nuestro país y del cual te hablaremos un poco más adelante. Me refiero al desarrollo humano existencial humanista.
Es importante hacerte notar que todas estas instituciones que se van creando y todos estos movimientos que tienen como centro de interés por comprender lo verdadero o lo singularmente humano, se presentan en una sinergia muy particular y tienen varios vasos comunicantes que son impulsados principalmente por Maslow a la cabeza, pero también con la participación de otras destacadas figuras de la psicología, como ya lo dije, Anthony Zutik, Claire Mustakas, Carl Rogers, Rollo May y Alan Watts, entre los más reconocidas por su trascendencia histórica. Otro hecho histórico importante ocurre en 1962, con la realización de un encuentro de psicólogos humanistas en Estados Unidos, que es el primer evento de que se tiene noticia que congrega a quienes se identifican como psicólogos de esta perspectiva. 1964 es una fecha también muy significativa porque James Buyenthal redacta el manifiesto del movimiento humanista en el que propone los postulados básicos y las características de esta nueva perspectiva. En 1965 y 1967 se publican las primeras obras colectivas con temas fundamentales de la psicología humanista titulados Puntos de vista de la psicología humanista y el otro, Desafíos de la psicología humanista, que sin duda sirvieron para orientar los esfuerzos de construcción teórico-metodológica y señalar las líneas de investigación más pertinentes. Finalmente, en 1970, después de muchos esfuerzos y controversias, la Asociación de Psicólogos Americanos, la llamada APA, que congrega al mayor número de psicólogos de todo el mundo y de todas las perspectivas, acepta en sus filas a la American Association for Humanistic Psychology, que se convierte a partir de entonces en la Association for Humanistic Psychology. Este acontecimiento con el cual se crea una sección de psicología humanista en la APA es con el cual se reconoce oficial e internacionalmente esta perspectiva como un enfoque científicamente válido y valioso para comprender y explicar la dimensión psicológica en el ser humano. Sin duda, fueron las gestiones de Maslow como presidente de la APA, designado en 1968, las que abrieron esta posibilidad. Como ven, Maslow fue un gran líder, no solamente teórico, sino también un gran hombre que gestionó, un gran político que gestionó la relación con los demás psicólogos. Desde su nacimiento, la perspectiva existencial humanista se opone a los presupuestos epistemológicos que subyacen a varias de las perspectivas de la psicología que conceptúan implícitamente al ser humano como un ser esencialmente reactivo. Estos axiomas epistemológicos son el atomismo, el reduccionismo, el mecanicismo y el determinismo. Del primero de ellos se opone a la idea que sostiene que para conocer al ser humano basta con analizar y conocer sus componentes básicos. Del reduccionismo se opone a su propensión a considerar que los procesos psicológicos se pueden explicar como procesos fisiológicos complejos o como conductas específicas o tan solo como procesos cognitivos o afectivos que dejan de considerar al ser humano como una totalidad compleja que existe y se manifiesta de forma integral y no como parcelas. Del mecanicismo se revela ante la idea de que el ser humano funciona y se puede explicar lo mismo que una máquina, con procesos predeterminados y secuenciados lógicamente. Y del determinismo se opone la idea de que los procesos psicológicos en el ser humano pueden ser explicados por factores que no puede controlar, ya sea procedentes del medio ambiente o de impulsos interiores. En cambio, la psicología humanista declara que la libertad y la responsabilidad son aspectos que constituyen la existencia humana, cualidades que no comparte con otro ser vivo conocido. Además, que al ser humano lo caracterizan su creatividad, su capacidad de elección flexible y consciente, el uso de su experiencia para autotransformarse y, lo más importante, que sus motivaciones esenciales son la búsqueda de su autorrealización y autotrascendencia. Y aquí quiero mencionar algo que no dije al principio de mi presentación. Cada uno, Herminia y yo, escribimos por nuestra parte nuestro
nuestra presentación y los dos usamos la palabra buscador para definirnos. Y por supuesto Alejandra, con toda su historia de cómo se ha vinculado, pues es también una buscadora. Así es que parece ser una característica de quienes buscamos este tipo de enfoques, que estamos inquietos, algo nos llama a buscar otros horizontes que los que ya hemos transitado. Otro aporte importante que debemos conocer con mayor detalle, ya que es un componente constitutivo de su epistemología, es el manifiesto humanista, propuesto, como ya lo había yo dicho, por Bullenthal en 1964. En sus postulados básicos, Bullenthal expresa que el ser humano es más que la suma de sus partes, así que la mirada holística al ser humano es la perspectiva correcta para comprender su psique. Señala también que las relaciones interpersonales representan el núcleo en la constitución del ser humano como tal. Además, Bullenthal enuncia las características que definen al ser humano en su condición existencial y que de hecho le otorgarán su carácter de ser existente y no solo lo posicionan como un ser que solo es como todos los demás seres vivos. Dichas características definitorias son que lleva una vida consciente en la que además tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo, no solo de su entorno, que es capaz de elegir las mejores opciones para llevar una vida plena y desapegada de los condicionamientos y determinismos biológicos y sociales, que se orienta siempre hacia una meta con propósitos e intencionalidad y que durante toda su vida busca que su existencia tenga sentido y significado. Por lo tanto, para el estudio de un ser como el que caracteriza, Bullenthal escribe que se requiere un enfoque científico que considere al ser humano como el centro de su estudio y no solo algunos de sus componentes, ya sea conductas, cogniciones o solo emociones, en el cual la persona que investiga sea considerada parte del proceso que investiga y que se reconozca que influye en la ruta que seguirá dicho proceso. Y aquí quiero hacer un alto y mencionar que esta es una de las tesis contemporáneas de la metodología cualitativa, que nace más allá de los 70s hacia los 80s y que sin embargo ya como ustedes lo escucharon, Bullenthal lo está planteando en la década de los 60. O sea que este tipo de personas estaban adelantadas a su época y lo iremos viendo a lo largo de todas las entrevistas cómo muchos planteamientos de la psicología humanista responden de manera muy contundente a las necesidades de nuestra época y a el desarrollo de la sociedad actual. Bueno, con estos planteamientos de Bullenthal se adelanta, como les digo, varias décadas a esto. Además, dice Bullenthal en su manifiesto que se requiere de una ciencia que no anteponga los cánones metodológicos a las manifestaciones de los procesos humanos que investiga y que por el contrario se atreva a transgredirlos, ajustando sus procedimientos a las cualidades que emerjan de la naturaleza propia del ser humano al estar siendo estudiado como una unidad holística. Es decir, que el método debe adaptarse a la naturaleza del objeto que estudia, en este caso del ser que estudia, que es el ser humano, y no al contrario, porque eso desnaturaliza el proceso de investigación y hace que se encuentren datos que no tienen que ver con la esencia de ese ser al que se está estudiando en este caso. Finalmente, sugiere que ese método es el fenomenológico, que es el más adecuado para comprender los procesos psicológicos, aunque también establece que esta ciencia debe estar abierta a la capacidad creativa del ser humano y aprovechar las posibilidades de representación que surjan desde otras perspectivas o campos del saber. Por eso es que la psicología humanista siempre está abierta a nuevas metodologías y a nuevas formas o procedimientos para alcanzar la comprensión del ser humano. Y el desarrollo humano en ese sentido pone el ejemplo. Con todo lo anterior, me parece que nos podemos acercar a una definición de lo que es la psicología humanista, como lo que nos proporcionan Misiak y Sexton, quienes en 1973 señalaban que la psicología humanista y por ende el desarrollo humano existencial humanista
Es un acercamiento polifacético a la experiencia y conducta humana que centra su atención en la singularidad del hombre y en su autorrealización. Un enfoque u orientación en psicología que consiste en una exploración imparcial de la conciencia y la experiencia, desde la cual los fenómenos son intuidos, analizados y descritos tal como aparecen en la conciencia sin ninguna idea preconcebida. Esta es una definición que podríamos tener de la psicología humanista, aunque parafraseándola y agregándole y quitándole elementos, vamos a encontrar varias otras, incluso de voz de quienes vamos a entrevistar. También es importante mencionarte que aunque el humanismo en psicología tiene su origen en el campo de la clínica, con el planteamiento de diversas teorías que pretenden comprender la personalidad, es un hecho, como lo señala Maslow en la siguiente cita, que tiene un fuerte impacto en el campo educativo y social, al decir que el camino hacia la psicología humanista es eminentemente educativo, pues implica una revolución cultural en nuestros conceptos sobre lo que significa ser humano, y ello implica enseñar y aprender nuevas formas de relación interhumana. Lo anterior, por supuesto, ha quedado demostrado con gran influjo, por el gran influjo que ha tenido esta perspectiva en la transformación de los cánones educativos en muchas partes del mundo y en la forma de abordar los procesos y fenómenos sociales y culturales que esperamos poderles mostrar en estos programas de testimonios, porque ya tenemos en mente algunos colegas de nosotros que vamos a entrevistar que se han dedicado y han revolucionado en estos campos su forma de aplicación. Dos perspectivas que, como ya habíamos señalado, constituyen esta psicología junto con la psicología humanista y los enfoques que de ella se derivan, son el movimiento del potencial humano y el enfoque existencial. ¿Sí? El primero se conformó con las aportaciones de profesionales de otras disciplinas, como han sido psiquiatras, filósofos, pedagogos, trabajadores sociales, enfermeras, antropólogos e incluso practicantes y estudiosos de sabidurías orientales, como son el budismo, el confucianismo, el zen, el taoísmo. Todos ellos interesados en mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo de las potencialidades de las personas para expandir la conciencia humana de forma colectiva, y para ello aprovechar todo el conocimiento humano generado a lo largo de la historia. Y por supuesto aprovechar el conocimiento que la ciencia ha generado con sus métodos, interpretaciones y desarrollos tecnológicos en los últimos 200 años. En nuestro país, el doctor Juan Lafarga Corona, introductor de la perspectiva humanista en nuestro país, fue quien constituyó el desarrollo humano como una disciplina complementaria a la psicología humanista que tiene mucho parentesco con el movimiento del potencial humano y el enfoque existencial. Por eso hemos querido referirlas aquí. Y ya que estamos hablando del doctor Lafarga, profundicemos un poquito más en sus aportaciones. Fue en julio de 1968 que, como lo cito en lo que les estamos poniendo en esta diapositiva, cito a Lafarga, revivió en mí la inquietud silenciosa hasta entonces por ampliar los ámbitos de la acción psicoterapéutica. ¿Podría la facilitación del crecimiento humano trascender el trabajo de los mismos psicólogos y convertirse en elemento fundamental del proceso educativo? Aquí ya estaba la semilla de lo que será el desarrollo humano, ir más allá de la práctica del psicólogo para crear una disciplina más amplia. Fue así, con esta idea en mente, y firmemente enraizada en el pensamiento de Lafarga, que crea el primer programa de counseling para no psicólogos desde el Centro de Orientación Psicológica de la Universidad Iberoamericana, donde él trabajaba, ya que cabe hacer mención que él fue jesuita, además de psicólogo, y la Universidad Iberoamericana ha sido fundada por los jesuitas mexicanos y de América Latina.
En este programa recibió alumnos del área educativa, filósofos, trabajadores sociales, religiosas, religiosos, arquitectos, administradores, médicos, enfermeras, entre otros, que de alguna manera tenían relación en su trabajo con personas y era muy importante la relación interpersonal. Ese mismo año, este programa adoptó el nombre de Desarrollo Humano, por ser decía Lafarga, y esto es muy importante, el horizonte ético de todas las disciplinas. Entonces, para Lafarga, el desarrollo humano es el horizonte ético de todas las disciplinas. Esto es muy profundo y lo iremos analizando con nuestros diferentes invitados a lo largo de este ciclo. Perdón, creo que me adelanté, ¿verdad? Una diapositiva, porque aquí me quedo en esta. Y en 1977 surgió el Departamento de Psicología en la propia Universidad Iberoamericana, y ahí se instaló el primer programa de maestría en orientación y desarrollo humano, en el cual se podía formar tanto psicólogos como profesionales de cualquier disciplina. Es decir, después de hacer este programa de counseling, Lafarga lo pudo convertir en una maestría donde se aceptaban profesionistas de todas las disciplinas a partir de 1973, y en 1975 se aprueba ya la creación de un departamento de desarrollo humano que se independiza del Departamento de Psicología de la Iberoamericana, y con esto pues ya se puede hacer más investigación, contratar profesores especialistas y seguir impulsando esta nueva disciplina surgida en nuestro país hacia diferentes ámbitos. Y de ahí su crecimiento y evolución. Si ven del lado izquierdo, hay una fotografía que está incompleta por el diseño de la diapositiva, pero donde se puede ver desde el origen todo lo que se ha ido construyendo y todas las áreas que se han ido cubriendo en el quehacer humano con esta disciplina. Aquí entonces ya les hemos presentado el origen de la psicología humanista y el origen del desarrollo humano, ¿verdad? Ahora bien, vamos a regresar a la psicología humanista. Un autor fundamental en la estructuración y consolidación de la tradición humanista como un enfoque científico en psicología, sin duda alguna, es Carl Ramson Rogers, quien en la década de los 50 del siglo XX formalizó la perspectiva que hoy conocemos como enfoque centrado en la persona, que es sin duda vértebra fundamental de la psicología humanista y, por supuesto, del desarrollo humano, ya que se comparten entre sí. A lo largo de su carrera profesional, Rogers creó 3 teorías en las que enmarcó la riqueza conceptual de su enfoque. Una teoría de la psicoterapia, que fue la primera que constituyó, una teoría de las relaciones interpersonales que derivó de los hallazgos que realizó con la primera y a través de la cual extendió su comprensión de las características de una relación que promueve el desarrollo personal, y una teoría de la personalidad, en la que desde mi punto de vista da coherencia y sentido a las otras dos en el marco de una concepción del ser humano fuertemente enraizada en una visión existencialista de la vida humana. En este sentido, Rogers considera que el ser humano nace con una naturaleza básica y que está en constante desarrollo desde su nacimiento hasta el último día de su vida, que posee la capacidad no solo de ser consciente de la realidad, sino de sí mismo en esa realidad, es autoconsciente, y que gracias a ello durante toda su vida busca el desarrollo de todas sus potencialidades, todo lo cual es la expresión de una disposición que lo constituye, es decir, la tendencia actualizante, que es una inclinación innata al desarrollo progresivo de sus potencialidades humanas. Para Rogers, la persona en desarrollo tiene una actitud abierta a la experiencia, es decir, es consciente de sus propios sentimientos, actitudes y percibe con mayor exactitud las realidades externas. Confía en su organismo global, no en la realidad externa o las opiniones de los demás. Su propia experiencia es su brújula, por lo mismo es su propio centro de valoración de todo lo que le ocurre. Y es así como elige, con base en lo que siente y evalúa, qué es lo adecuado y qué es lo correcto para ella. Y se reconoce a sí misma como
un proceso, es decir, que su vida, todas sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias, sus comportamientos y formas de pensar se encuentran en constante cambio y fluidez. Este es Rogers, una vértebra fundamental, como ya lo decía, la psicología humanista y el desarrollo humano. El enfoque existencial humanista en psicología se orienta, como ya lo hemos visto, al complejo fenómeno de lo humano y a sus atributos. Atributos que van desde valores, salud, autoconciencia, creatividad, el significado de la existencia, entre otros. Y por supuesto que se hace llegar de perspectivas que comparten en igual congruencia sus principios teóricos, filosóficos, teóricos y metodológicos. Se trata entonces, como hemos escuchado, de un nuevo enfoque, una actitud, una filosofía de vida que busca complementarse con otras ramas de la psicología. Y sus presupuestos básicos sobre la naturaleza de la psicología y sobre el ser humano han sido inspirados justamente por la filosofía existencial. Su meta es comprender al ser humano en su realidad existencial total y especialmente en relación consigo mismo, con su prójimo y con el mundo. Para ello, se utilizan todos los métodos disponibles, especialmente, como ya lo mencionó Roque, el fenomenológico como el más apropiado en la exploración de la experiencia interior del individuo. Desde luego, yo voy a mencionar algunos solamente algunos de los psicoterapeutas, psicólogos, clínicos, cercanos a estas posturas humanistas y existenciales. Digamos que el enfoque existencial, y vamos a ir revisando algunos que se pronuncian incluso como existencial humanistas o simplemente como existencialistas. En este caso comenzaré por hablar permítanme tantito. Comenzaré por hablar con Rollo May, que sería uno de los psicólogos que podemos ubicar como existencial humanista por mostrar su interés y un entendimiento agudo de las dimensiones trágicas de la existencia humana. Para Rollo May, los seres humanos apuntan a fines personales y cada uno lo realiza de manera única y particular. Para él hay que centrarse no en el por qué, sino en lo que se es. Es decir, saber qué es uno. ¿Esto qué significa? Significa comprender el significado de los comportamientos, ideas, impulsos y sentimientos para la persona que los está creando y experienciando. Al colocar a la psicología al servicio del hombre, está señalando, por supuesto, las cualidades distintivas que constituyen al ser humano como humano, lo cual significa permitir al ser humano asumir la dirección y la responsabilidad de la propia existencia. Como nos daremos cuenta, se trata de una psicología que nos habla de una disciplina que se refiere a nosotros mismos, al ilustrar los valores que cada hombre defiende y trata de expresar, no desde la teoría, no desde la cognición, sino en cada una de las situaciones a las que se va enfrentando cotidianamente, con lo cual le da sentido a su vida. Para él, la psicología requiere atender la totalidad de la experiencia del ser humano, y no solo de los aspectos biológicos, sino de un contexto más amplio y complejo. ¿A qué me estoy refiriendo? Al complejo mundo del ser en el mundo, el referido a las relaciones interpersonales y, por supuesto,
al mundo de la conciencia de sí mismo. Estos se integran al ser en el mundo desde donde el hombre puede llegar a aceptar y a asumir en su conciencia tanto los impulsos pasados, los determinantes biológicos y ambientales, como la creación de sí mismo a partir de su relación con los demás. Es desde ahí, desde donde el hombre puede llegar a crear sus propios símbolos y valores y dar un sentido particular y auténtico a su existencia. Veamos por mencionar algunos de sus obras más conocidas. Libertad y destino en psicoterapia. El dilema del hombre. El amor y la voluntad. La necesidad del mito. Entre otros. Por supuesto, muy cercano a Rollo May está Irving Yalom. Irving Yalom, médico, psiquiatra estadounidense, influido por diversos filósofos existenciales como Kierkegaard, Heidegger, Camus, Sartre, entre otros, y por supuesto muy cercano a Rollo May. Considerado hoy en día Irving Yalom como el representante de la terapia existencial en Estados Unidos. Irving Yalom, de alguna manera, ha desarrollado este enfoque dinámico que centra su interés por las problemáticas que se esconden detrás de la existencia. Para él, las personas manifiestan problemas y se viven en la desesperación como resultado de la confrontación con los hechos de su propia condición humana o de lo que su existencia les va manifestando. El conflicto interior que surge en esta condición humana surge justamente por la confrontación con estos hechos, para lo cual señala 4 preocupaciones supremas, a partir de las cuales Irving Yalom centra su trabajo terapéutico. La primera es la muerte. La muerte por la conciencia de lo no evitable y el deseo de continuar siendo. Por supuesto, esto en el umbral de la conciencia. La segunda preocupación suprema es la libertad. La libertad en cuanto a la elección, en donde señala que es imposible no elegir constantemente en nuestra vida. Y lo revisa desde 2 puntos de reflexión: la responsabilidad y la voluntad. La responsabilidad se refiere a lo que implica que la persona asuma la autoría de su propia vida a través de las elecciones y decisiones como el constructor principal de sus sentimientos, pensamientos y conductas, así como del bienestar y, por supuesto, de su propio sufrimiento. Y la voluntad, que tiene más que ver con las acciones, las conductas específicas hacia la dirección que la persona requiere para crecer. La tercera preocupación suprema es el aislamiento existencial, que se refiere a la separación fundamental de la existencia de los otros, aún estando con otros. Es decir, a la conciencia de la soledad existencial, del aislamiento existencial, de la conciencia de muerte y la de la libertad, cuando nos percatamos que nadie puede morir en nuestro lugar, ni nadie puede decidir por nosotros. Y por último, la cuarta sería la falta de sentido vital, que surge cuando justamente surge la necesidad de buscar los propios significados ante un mundo carente de sentido. Para Irving Yalom sería esto. Dentro de esta misma línea de los filósofos muy cercanos también a esta parte existencial está Viktor Frankl, médico, psiquiatra y analista existencial, quien creó la logoterapia.
y bueno, conocido justamente por su experiencia personal dolorosa como sobreviviente en los campos de concentración y por supuesto con la suma de una serie de pérdidas significativas en su vida, como la pérdida de toda su familia. Experiencia que le permitió incorporar el fenómeno espiritual y no solo mental, a lo que le llamó la actitud noética y su relación con la trascendencia, derivado de propiciar el diálogo entre la psiquiatría, la psicoterapia y la filosofía existencial. Gracias a esta actitud, Víctor Frank logró sobrevivir y ayudó a otros a sobrevivir. Él se desarrolló, digamos, el diálogo íntimo con la trascendencia y los elementos constitutivos de la existencia. ¿Cuáles son estos elementos? La libertad y la responsabilidad. No libertad de algo, sino la libertad encauzada hacia algo. Y la responsabilidad en tanto habilidad para responder ante un sentido que clama por ser cumplido, de la mera posibilidad a la cabal realidad. Eso es lo que él buscaba. Su terapia, la logoterapia, se distingue por el diálogo y la reflexión profunda, utilizada para enfrentar experiencias de pérdida que producen sufrimiento, sin tener necesariamente que ver con hechos del pasado. Así es como él incorpora, digamos, la dimensión espiritual, además de la biológica y la psicológica. El recurso de la palabra, desde el para qué en lugar del por qué, es lo más importante para él, ya que el por qué nos remonta al pasado, a las causas y a la búsqueda de culpables de lo que sucede en la vida de la persona, mientras que el para qué no se refiere tampoco a lo que se espera de la vida, sino lo que la vida espera de mí. Se dice que el ser humano solo puede responder a la vida respondiendo por su propia y singular vida, haciendo referencia al sentido concreto y particular que se presenta ante una persona única e irrepetible. Nadie más puede responder como solamente yo puedo responder ante cierta condición de mi vida humana. Este sentido se presenta como un cuestionamiento hacia la vida del ser, una pregunta, como dije, que solo él puede responder. La respuesta a esta pregunta solamente se realiza en la acción, en los valores que le dan cumplimiento al sentido, no solamente a la intención, sino al cumplimiento en la acción. Obviamente esto mediante un acompañamiento que lo propicie. Con esto el ser humano, desde Víctor Frank, el ser humano se trasciende, se realiza a sí mismo, y para él esto es lo verdaderamente humano. Nos estamos refiriendo a la dimensión espiritual. Por supuesto, no podía faltar Fritz Perls, creador de la psicoterapia Gestalt, quien en 1952 él señala y prioriza a la persona como el centro de sus descubrimientos. Y como mencionaba Roque, hay una serie de supuestos, de cuestiones que son comunes a todos estos psicólogos, psicoterapeutas interesados en el ser humano. Fritz Perls consideró que la Gestalt está en la naturaleza, en la vida, en el movimiento permanente. Y él dice que toda insatisfacción que se da en este estar en el mundo siempre abre inmediatamente una Gestalt que busca desarrollarse, lo que lleva a la persona a desafiarla para un nuevo paso hacia el crecimiento. Y digamos que el crecimiento entendido como el auténtico ser de uno mismo. Fritz Perls pensaba que todo organismo tiende hacia una totalidad.
que forman parte el organismo y el ambiente, y que ésta es estructurada por cada una de ambas partes en figuras y fondos, lo que significa que la necesidad más fuerte o la necesidad más dominante en la experiencia humana emerge del fondo como figura, y todo el organismo, sus órganos, sus sentidos, movimientos, pensamientos se ordenan bajo esta necesidad emergente. Si la necesidad es satisfecha, se diluye de inmediato en el fondo y una nueva necesidad emerge como figura. En este caso, él habla de este organismo que al tratar de satisfacer su necesidad y entrar en contacto consigo mismo y con el entorno, lo que hace es restablecer su propio equilibrio u homeostasis. Una homeostasis que es temporal, porque después viene una siguiente necesidad que predomina. Tomando, en este caso, el organismo del medio, lo que va necesitando como una tendencia básica a completarse a través de lo que él le llama la regulación organísmica. Así, de la insatisfacción se alcanza un estado de conciencia mayor, un darse cuenta, luego de una excitación y finalmente el reposo. Además de lo que he mencionado, lo que promueve la psicoterapia gestal es vivir en el aquí y el ahora, es decir, en el presente. No porque el pasado no importe, sino cómo es visto en este presente. El darse cuenta sería el segundo, al aumentar o ampliar la conciencia o hacer de la vida una experiencia consciente, no en automático, sino una experiencia consciente. Y por último, llevar a la responsabilización, es decir, lo que se elige cómo vivir, qué sentir y qué pensar. Para lograr la salud, la persona necesita mirarse hacia adentro y superar aquel estado de vivir en función de las expectativas ajenas y apostando por su propia experiencia. La persona entonces puede apartarse de ser del prejuicio, desde el prejuicio de lo que otros esperan de él, y más bien orientándose desde su propio ser, desde su ser él mismo, desde su autenticidad, buscando la autorregulación y vivir de acuerdo con lo que está bien para él, desde este reconocimiento de sus necesidades propias. Regulación que quiero aclarar, nunca sería destructiva hacia otros, sino más bien autoafirmante. Por supuesto, no podía faltar Eugene Yendlin, un cercano colaborador de Rogers, quien, no siendo psicólogo, sino filósofo, sentó las bases para fundar lo que habría de llamarse la psicoterapia experiencial, su teoría de la experienciación y la construcción del significado que proviene de la experiencia corporal. Desde su filosofía de lo implícito, Yendlin describió como una forma de describir y dar cuenta del modo en que los seres humanos vamos construyendo el significado a través de nuestro experienciar. Él dice, lo implícito es lo infinitamente significativo, que ocurre en la interacción cuerpo-ambiente, en lo corporalmente sentido, llamado también sensación-sentido. En esta interacción entre los individuos y todo este mundo implícito siempre en interacción constante. Y él dice, esto es en este complejo total de la vida. Y para él, justamente ese es el existir humano. En 1980, Eugene Yendlin fue conocido también por su llamado focusing como herramienta terapéutica que atiende a una dimensión que está presente en la vida y que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, que permite a las personas facilitar el experienciar como un fluir de ciertas sensaciones, es decir, el movimiento de las sensaciones con sentido, a partir de contactar y reconocer
así como identificar el experienciar de la propia persona. Este experienciar no va solo, siempre va acompañado de alguien en este proceso de acompañamiento y que consiste en brindar una atención sutil, aceptante y atendiendo a este proceso de conectarse con la sensación sentida, para así reconocer y cambiar la forma en que la persona va enfocando los distintos problemas de su vida. La interacción entonces del hombre con su medio ambiente va a estar dada en el concepto de experienciación o experiencing, haciendo alusión a que es en el cuerpo humano donde se conjugan los fenómenos de significación entre sucesos y el organismo. Y el trasfondo experiencial se transforma y se manifiesta a través del concepto de la sensación sentida o significado sentido, no en términos de lo que la persona razona sobre lo que le está sucediendo, sino de la construcción del significado que proviene del ser auténtico. Y ese significado solamente se abre desde la interacción empática, sin juicio, sin presión, y pudiéndose explicar el fenómeno del cambio en la psicoterapia. Hasta ahí, Eugene Gendlin. Por supuesto, otro psicoterapeuta experiencial es Alvin Mahler, un psicoterapeuta canadiense que también tiene una fuerte influencia en lo que hoy sabemos de la psicología humanista. Siendo él el creador de la psicoterapia experiencial, señala que la escucha experiencial implica ir 2 pasos más allá de la empatía y resonar con el mundo del otro. Para él, el ser humano puede desarrollarse a lo largo de la vida en diferentes fases, siempre encaminadas hacia su libertad interior, y esto él lo expone en su teoría de los potenciales de experiencia, que se refiere como a una especie de comunidad interior que habita dentro de cada persona. Para él, no existe un yo rector en la persona, sino múltiples estados que se activan y salen al escenario durante su vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Él describe que inicialmente transitamos por una etapa que él le llama el campo primitivo. Una etapa que para llegar a una etapa de mayor desarrollo o integración tienen que ocurrir una serie de situaciones, experiencias, en compañía, por supuesto. Él señala que la conciencia está ocupada por los elementos inicialmente depositados por los padres e influidos por los grupos de pertenencia en la historia de las personas y todo lo que implica la socialización de la primera infancia. Es decir, todas esas figuras importantes de la sociedad que influyen en un infante. En esta primera etapa, él dice que se filtran una serie de expectativas hacia la persona, la cual se especializa en la complacencia para obtener aprobación. Pero que cuando la persona no avanza durante su vida más allá de esta conciencia primitiva que he mencionado, permanece estacionada en forma de depósito pasivo de expectativas, mandatos, prohibiciones, miedos, sentimientos en las figuras parentales y que se ocupan en percibir lo que otros necesitan y esperan de él o ella, no pudiendo reconocer sus necesidades auténticas ni, por supuesto, su responsabilidad en la relación con los otros y consigo mismos, desarrollando muchas veces actividades ajenas a su vocación. El otro nivel mayor de desarrollo es el desarrollo de la conciencia, que representa la capacidad de mirar hacia adentro con más profundidad. Implica reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y conductas desde una auténtica escucha y un entendimiento
de las experiencias y sentimientos de los demás, de los otros y de uno mismo, por supuesto. Esto en una relación constructiva y un diálogo abierto, responsable, renunciando a cambiar al otro y más bien permitiendo el intercambio y la fluidez de la información, de los sentimientos, de la experiencia completa. Al escuchar y entender el significado de la experiencia, lo que puede permitir ascender hacia estados más evolucionados de la comunicación. A esto le llama el conocimiento de orden superior. Finalmente, y por supuesto, no con esto terminando de poder hablarles de los diferentes psicólogos existenciales humanistas, solamente por mencionar algunos, voy a finalizar con la musicoterapia. Y en este caso no hablo de una persona inicialmente, una persona en específico, porque más adelante lo voy a mencionar. Quiero decir que para mí fue muy interesante revisar un poco sobre la musicoterapia y me doy cuenta de la gran trascendencia que tiene y la voy a ubicar, por supuesto, dentro del marco existencial humanista, porque por supuesto la musicoterapia se puede ubicar en diferentes otros objetivos y marcos teóricos también. Digamos que la musicoterapia es un campo de estudio científico de naturaleza transdisciplinar. Es la combinación dinámica de diversas disciplinas y de dos áreas principales: la música y la terapia. La música se superpone a otras artes y la terapia a otras profesiones, lo que posibilita definir cuándo la música es una tarea puramente artística y cuándo se convierte en una forma de terapia. La musicoterapia, como fusión de la música con la terapia, es a la vez un arte y también es una ciencia y también un proceso interpersonal. Es un arte y una ciencia que se practica en un contexto interpersonal y puede ser tanto objetiva como subjetiva, individual y también puede ser universal, singular y al mismo tiempo repetible, siempre en lo creativo. Es interpersonal, intrapersonal, colectiva y hasta transpersonal. La musicoterapia, fíjense, es un tema, un gran tema. Es una práctica, pero que además la podemos ubicar en diferentes culturas, en las culturas tribales y en las sociedades no tecnológicas, pero también en las naciones más industrializadas. En la mayor parte de las culturas, la música y la curación se practican simultáneamente dentro de las tradiciones chamánicas. La génesis de la música como tal, coinciden algunos autores, se sitúa con la gestación misma del ser humano. En la comunicación estaría la base de la conformación de toda la sociedad y la música también es una forma de comunicarse. De hecho, el repertorio de la tradición oral que ha llegado hasta nuestros días nos ofrece la posibilidad de encontrarnos con una gran cantidad de enfermedades y un número elevado de ejemplos de canciones de medicina preventiva. No vamos lejos, hablemos de las canciones de cuna, de la música que se puede escuchar en diferentes contextos y dentro de la misma medicina curativa. La musicoterapia, entonces, como disciplina, aunque relativamente joven, ha reunido un cuerpo de conocimientos que la definen hoy como una profesión. Kenneth Bruschi señala que la musicoterapia solo tiene algunas décadas de existencia. En Estados Unidos nació en 1950, cuando se fundó la Asociación Estadounidense de Musicoterapia, pero también se ha desarrollado en otros países como Alemania, Viena, Dinamarca, Francia, Hungría, Polonia y Reino Unido, por mencionar solamente algunos, donde se han impulsado, por supuesto, ya la estructura y la formalización de los estudios en musicoterapia.
Sus objetivos de la musicoterapia pueden ser educativos, recreativos, de rehabilitación, de prevención y, por supuesto, psicoterapéuticos, que además se enfocan hacia las necesidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales, y ser aplicados en diversos ámbitos, como cuáles: los sociales, familiares, escolares, en los momentos de la vida y, por supuesto, en la psicoterapia. Puede aplicarse la psicoterapia teniendo como marcos teóricos diferentes perspectivas. Puede ser desde el propio conductismo, desde el análisis, desde el social, y por supuesto del que hoy quiero mencionarles brevemente, desde lo existencial humanista y transpersonal. Desde esta perspectiva podemos ubicar a Víctor Muñoz Polit, desarrollista humano, médico y amante de la música. Que si alguno de ustedes se da la tarea de buscar un poco sobre Víctor Muñoz Polit, podrán conocer un poquito más de cerca su vivencia siendo médico y siendo músico, y cómo pone a dialogar estas dos grandes disciplinas. Y que por supuesto él las desarrolla en México, lo integra con el enfoque centrado en la persona y la psicoterapia gestal, y consolida un modelo de atención basada en el vínculo de una relación terapéutica desde la comprensión empática, la congruencia y la aceptación positiva e incondicional, aplicado específicamente a intervenciones individuales y grupales en diferentes ámbitos, como el clínico, el educativo y el social. Víctor Muñoz Polit creó el Instituto Mexicano de Musicoterapia en 1996, en el cual se han formado muchos musicoterapeutas con formación humanista. Desde luego hay mucho que explorar desde la musicoterapia con esto que les he platicado, y pues creo que con cada uno de los psicoterapeutas, autores que les he mencionado, habrá mucho que seguir explorando y que seguramente podremos compartirles en su momento en las diferentes entrevistas que vamos a realizar. Por supuesto, yo con esto termino, no sin antes darles las gracias por acompañarnos, por seguirnos y por supuesto, anotar por ahí sus comentarios, preguntas, y por supuesto cerrar con broche de oro esta noche, esta grabación, y dándoles las gracias a todos por estar aquí. El equipo de Testimonios te agradecemos por acompañarnos en este primer programa. ¿Qué te pareció? No olvides dejarnos tus comentarios. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones, así no te perderás ningún testimonio. Te invitamos también a ver nuestro siguiente video, con la honorable presencia del Dr. José Gómez del Campo. Nos vemos en el siguiente programa. Testimonios, Psicología Humanista y Desarrollo Humano.